Hola, mi nombre es Adrián Limón y el día de hoy les voy a hablar acerca de la unificación de Alemania e Italia. Bueno, esto comienza cuando un pueblo que está dividido tiene la necesidad de unirse para transformar a su sociedad. Tanto en el caso de Alemania como de Italia, decidieron unirse y estar juntos para trabajar por el futuro. Hay dos ideologías las cuales estuvieron presentes en el siglo XIX, las cuales están en la conciencia del pueblo europeo y que han ayudado a la construcción de Europa. Bueno, estamos hablando del nacionalismo y el liberalismo. El liberalismo estuvo presente cuando Napoleón Bonaparte conquistó toda Europa, que llevaba consigo las ideas de la Revolución Francesa, que era acabar con el antiguo régimen y la monarquía absoluta, la cual tenía el rey, al igual que con la sociedad estamental, que su fundamento era según la sangre, al igual que querían acabar con el poder de la iglesia y fomentar la educación y un pensamiento lógico. Esos ideales Napoleón los expande por toda Europa y esas ideas ya no tuvieron marcha atrás, ya que con la muerte de Napoleón esas ideas continuaron entre la sociedad, por lo que ellos querían continuar siguiendo ese tipo de pensamientos y acciones. Bueno, y se asentaron en diferentes territorios estas ideas. Por ello, después de la caída del Imperio Napoleónico, se produce una oleada revolucionaria en la primera mitad del siglo XIX. Bueno, estas fueron la Revolución del 20, la Revolución del 30 y la Revolución del 48, y en el que las sociedades intentan construir una sociedad donde los pueblos tengan más derechos y una mayor libertad, donde se terminen los privilegios de la nobleza. A esas ideas se les nombran liberalismo, que eran las cuales el pueblo querían llevar a cabo en su vida para hacer una mayor transformación de su sociedad y así lograr un cambio. Las ideas del nacionalismo van de la mano con el liberalismo. No obstante, el nacionalismo para algunos no es tan fácil de definir, ya que es algo complejo. Pero iniciaremos mencionando qué es una nación. Bueno, es el colectivo humano que encuentra cosas que le unen a su pueblo. Por ejemplo, un colectivo humano que ha encontrado un vínculo en común, como su historia, su lengua, religión y una tradición, al igual que los diferencia de otros colectivos humanos, ya que tienen algo peculiar que hace que exista esta diferencia. El nacionalismo es ese pueblo a gobernarse por sí mismo, gobernarse de manera autónoma, a tener un gobierno propio de su pueblo, es decir, ser independiente, que ellos tengan el poder, que no haya una persona a la cual tenga un poder absoluto, era lo que buscaban ellos, liberarse de la monarquía absoluta y del poder del rey. Es por ello que estas dos ideas de nacionalismo y liberalismo tienen un vínculo, porque buscan ideales similares, mas no iguales. Hay que decir, pues, que el nacionalismo se manifiesta de tres maneras a lo largo del siglo XIX. Una, a aquellos colectivos humanos, a aquellas naciones que quieren independizarse de otros imperios. Por ejemplo, bajo el imperio turco y bajo el imperio austrohúngaro. Hubo muchos movimientos nacionalistas que querían la independencia de esos imperios. 2. Esos colectivos malos que están divididos deciden unirse. Se dan cuenta de que tienen muchas cosas en común y que deciden trabajemos juntos. Si tenemos bastantes más cosas que nos unen que las que nos separan, estamos hablando del caso de Alemania y el caso de Italia. Y el tercero, tenemos un nacionalismo que se da a finales del siglo XIX, que es el de las naciones que quieren demostrar que son las más fuertes y tienen que imponer a los demás, como es el caso de
el Reino Unido, Francia y Alemania. Ahora vamos a hablar de la unificación alemana. Pues a comienzos del siglo XIX Alemania no existía. Lo único que existía era un conjunto de estados germánicos, unidos por una institución casi simbólica, que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Y sí, había un emperador que solía ser de la casa de los Habsburgo y que era de carácter electivo. Es decir, se le elegía, no era hereditario. ¿Y qué sucede? Pues que esa institución llamada Sacro Imperio Romano Germánico era simbólica. El emperador no tenía poder ninguno. Es decir, que el poder del pueblo era de gran importancia, ya que eran sectores independientes. Estos compartían la misma lengua, la misma tradición, la misma cultura, pero eran independientes políticamente. Bueno, ¿qué sucede? Cuando llegamos a las invasiones napoleónicas, Napoleón conquista todo este territorio y elimina al Sacro Imperio Romano Germánico. A comienzos del siglo XIX, en la actual Alemania, ya existía esa entidad simbólica, Imperio Romano Germánico. Y cuando Napoleón elimina al Imperio Romano Germánico, le da lugar a la Confederación del Rin. Bueno, posteriormente, en 1815, se reúnen las principales monarquías que habían vencido a Napoleón. Bueno, estas se reúnen en una ciudad para ver cómo reorganizar el mapa de Europa. Recordemos que eso sucedió en el Congreso de Viena, el cual fue creado en el año 1815. Las potencias vencedoras, las que han derrotado a Napoleón, se reúnen para reorganizarlo y para restaurar el absolutismo, para reinstaurar el antiguo régimen, entre otras cosas. El Congreso de Viena tenía la capacidad de eliminar todo aquello que había hecho Napoleón Bonaparte, con lo que era la Confederación del Rin, y le dan lugar a otra institución, la cual le nombraron Confederación Germánica, que era la cual unía a todos los estados alemanes que están en el centro de Europa. Bueno, ya que sabemos esto, ya se va teniendo un mayor contexto de lo sucedido, pero llegamos a 1834. Y quiere decir que los estados germánicos se dan cuenta de que el Reino Unido y Francia están realizando una fuerte industrialización. Están creciendo, se están desarrollando mucho, y para competir con ellos lo que hace es crear una unión aduanera, es decir, los estados germánicos eliminan las aduanas y eliminan los aranceles entre ellos, de manera que los estados germánicos podrán comercializar entre sí. Y llegamos a 1848. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, se da una fuerte revolución, esta de un carácter más democrático y con una mayor libertad. La revolución del 20 y la del 30 no es una revolución democrática para nada, es más una revolución burguesa, protagonizada por los burgueses que pedían derechos para sí mismos, no para el pueblo. Y fue hasta 1848 que se le dio una revolución, la cual fue democrática y liberal. Bueno, en este año esta revolución se extiende por toda Europa y llega a los estados germánicos y se comienzan a configurar las constituciones que le dan derechos a los ciudadanos. Bueno, en Frankfurt, con representantes de todos los estados germánicos, se empieza a hablar de un estado federal, de la unión de construir un estado federal, y se le llega a ofrecer la corona a Federico Guillermo IV. Y aquí ya estaba la unión, y si esta unión hubiese seguido adelante y continuado, hubiésemos tenido el mismo comienzo de una Alemania liberal. Bueno, Federico Guillermo IV rechaza la corona y los distintos príncipes, después de la Revolución del 48, empiezan a retomar el poder. Posteriormente, Prusia es el estado más fuerte desde los alemanes, de los estados alemanes. Prusia era el estado más fuerte y tenía un rey. Estamos en la década de 1860. Su rey era Guillermo I
y un canciller que es de los políticos más inteligentes que se dio en Europa en los últimos 200 años. Su nombre es Otto von Bismarck. Este es el político que realmente es el artífice de la Unión Alemana. Tiempo después, Dinamarca se quería quedar con los estados del sur, que se llamaban Slavik y Holstein. ¿Qué hace Prusia? Pues en la Confederación Germánica le dice a sus compañeros, a los estados señores, que Dinamarca se quiere quedar a estados alemanes, que son débiles, y ellos dicen que deben protegerlos, y Austria dice, muy bien, le comenta a Prusia, y se unen para pelear contra Dinamarca. Prusia y Austria se enfrentan contra Dinamarca para defender a los ducados de Schleswig y Holstein. Por supuesto, Prusia gana, ya que era bastante más fuerte que Dinamarca. Entonces Prusia dice, yo me quedo con un estado y tú, Austria, te quedas con otros estados. Perfecto, pero en la práctica, ¿qué hace Prusia? Pues estima a Austria y Prusia al final se queda con los dos estados y acaba tomando el control político y económico, tanto de Slavik como de Holstein. Entonces Austria, engañada, empieza a enojarse con Prusia y Austria se va a la guerra con Prusia. Bueno, la guerra que se vivió anteriormente contra Dinamarca había sido en el 1864 y 2 años después, o sea en 1866, se le da esta guerra entre Prusia y Austria. Aquí los dos grandes púgiles empiezan a pelear. Prusia le dice al reino de Piamonte, que era el corazón de la futura Italia, ataca a Austria por el sur y yo, Prusia, la ataco por el norte, y si ganamos la guerra te vas a quedar Venecia, el territorio del Veneto. Y entonces, ¿qué hace? Pues efectivamente, Piamonte acepta y se genera una guerra entre Austria, Piamonte y Prusia. Posteriormente, los piamonteses fueron derrotados en la batalla, pero ¿cuál era la función? Desviar tropas de los austriacos, de manera que en la batalla de Sadowa se enfrentan los prusianos y los austriacos, y quienes ganan esa guerra pues fue Prusia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se crea la Confederación Germánica del Norte y Austria ya no está ahí. O sea, Austria queda fuera del proceso de unificación alemana y ya nunca más volverá a tener oportunidad de unirse a ese futuro Alemania. Y al día de hoy siguen siendo dos países independientes. Bueno, llega el tercer asalto, la guerra contra Francia. Resulta que en 1868 en España se expulsa a una reina y hay una revolución e Isabel II se tiene que exiliar. Y en 1870 el gobierno que había en España, el gobierno provisional, que en España busca un rey, quiere un rey y empieza a buscar un rey por toda Europa. Bueno, empieza a buscar reyes y se le ofrece la corona a varias casas reales y uno de los candidatos preferentes era el príncipe Leopoldo. Era familia del rey de Prusia, Guillermo I. ¿Y qué sucede? Bueno, imagínense si en Prusia, en esa Confederación Germánica del Norte, que ya era un estado poderoso, tenemos un rey Guillermo I. Y un pariente suyo en España, quien se ve rodeada. Francia dice, ¿cómo voy a tener a la misma casa real al este y al sur? No, así que el emperador francés Napoleón III le dice a Guillermo I, rey de Prusia, que no se le ocurra poner a su primo en España, y Guillermo I dice, bueno, relájate. Napoleón III se crece y le manda un embajador al rey de Prusia, y el embajador le dice al rey de Prusia, Guillermo I, que no solo quiero que confirme que se va a retirar el candidato, sino que quiero que prometas que nunca más en la historia nombrará a un candidato alemán. Guillermo I le manda un telegrama a Bismarck y le cuenta lo sucedido. Le cuenta que le ha venido el embajador a exigir que no solo quiere que se retire al candidato, sino que además prometa que nunca más pondrá un candidato a la corona española. ¿Y qué hace? Pues bien, se inventa un comunicado de prensa donde esos hechos que le acaba de contar el rey de Prusia, Guillermo, los matiza de una manera que parece que el rey de Prusia ha humillado al embajador francés. Bueno, ¿qué quería Bismarck?
Bueno, quería provocar una guerra. Bismarck quería provocar esta guerra. Todo esto lo hace a espaldas de Guillermo I. Entonces el plan funciona. Bismarck manda ese comunicado de prensa. Ese suceso llega a los periódicos y Napoleón III le declara la guerra a Prusia. Y tenemos en 1870 la guerra franco-prusiana. Entonces Prusia y Francia se van a la guerra. Y en la batalla de Sedan de 1870 los franceses son derrotados. El ejército prusiano era el más poderoso de Europa. Era el más fuerte, así que el ejército prusiano aplasta al ejército francés en la batalla de Sedan, la cual se llevó en 1870, y Napoleón III tiene que abdicar y se proclama la República en Francia. Pero los prusianos van más allá y dicen, bueno, lo hemos derrotado, pero pues un poquito más, ¿no? Y se van a París y están bombardeando París durante varios días. Y dicen los prusianos, acabemos a los franceses un poquito más, y se van al Palacio de Versalles. En dicho sitio proclaman emperador de Alemania a Guillermo I y proclaman el inicio del Segundo Imperio, del Segundo Reich. ¿Y cuál es el primer Reich? El primer Reich es de la Edad Media del siglo IX, con Otón I. Y luego, por desgracia, hablaremos más adelante del Tercer Reich, que es el que intenta construir Hitler. Bueno, ahora vamos a hablar de la unificación italiana. A comienzos del siglo XIX era un mosaico de territorio e independientes entre sí. Parte del norte estaba controlado por el Imperio Austriaco. En la otra parte del norte había un reino independiente, el Reino de Piamonte. Luego, en el centro norte había unos estados que eran independientes. Luego en el centro de Italia tenemos los estados pontificios controlados por la Iglesia. Al sur había un reino que se llama las dos Cilicias, o sea, aquello era un mosaico de reinos y de estados independientes entre sí. Y de nuevo aquí tenemos la misma situación. Los italianos se dan cuenta de que tienen mucho en común, de que tienen muchas cosas en común, muchos lazos, y tienen una misma cultura, una misma lengua, una misma religión, una misma geografía. Y aquí empieza a surgir una conciencia de unión, empieza a surgir una conciencia de que es mejor estar unido a estar separado. Entonces, ¿cuáles son los precedentes de la unificación italiana? Mazzini, que era un revolucionario que pertenecía a una sociedad secreta que se llamaban los Carbonarios, que luchaban contra la invasión napoleónica, y Mazzini, bueno, pues estuvo en la cárcel. Y en la cárcel empieza a crear los principios de ese movimiento que estaba a punto de crear. Lo mandan al exilio y en el exilio crea una organización que se llama la Joven Italia. Y esa Joven Italia lo que proporcionaba era la unión de toda Italia. Y de hecho intenta la Joven Italia, la Organización de Italia, intenta varias insurrecciones. Estamos con las revoluciones de 1848. Venecia y Lombardia intentan independizarse del Imperio Austriaco, pero fracasa en ese intento. El reino de Piemonte era un reino independiente donde sí había triunfado la revolución del 48, donde empieza a elaborarse una constitución, donde tenemos un rey que es Víctor Manuel II y un primer ministro que se llamaba el Conde de Cavour. Y este ser súper inteligente que es capaz de organizar la unificación italiana, lo primero que había que hacer es establecer las directrices. Vamos a ver. Primer paso para conseguir la unificación. Por un lado tenemos a este gigante, el Imperio Austriaco, que tiene sus manos metidas en la península itálica. Bueno, en Francia está Napoleón III, pero ¿cómo les pide ayuda a Napoleón III? ¿Qué argucia utiliza el conde de Cavour para convencer a Napoleón III de que le ayude a luchar contra los austriacos? Pues utiliza una tentación que Napoleón III no puede rechazar. Ni Napoleón III ni ningún hombre sobre la faz de la tierra. Recurre a la mayor tentación que tiene el hombre. ¿Y cuál es la mayor tentación que tiene el hombre? Y que se rinde a cualquiera. Una mujer hermosa. Efectivamente, el conde de Cavour envía a una espía que era la condesa de Castiglione
a la corte francesa. La introduce en la corte francesa y esta era una mujer muy hermosa, que era condesa. Además, entonces acude a las fiestas reales, conoce al emperador Napoleón III y lo seduce y se convierte en su amante. Entonces, esta condesa de Castiglione, por un lado, extrae información de Napoleón III y por otro lado, lo iba convenciendo de que luchara con Piamonte para derrotar a Austria. Y el plan funciona, de manera que Napoleón III y el conde de Cavour tienen un encuentro y llegan a un acuerdo. El acuerdo sería derrotar juntos a Austria y a cambio Francia se quedaría con los territorios de Saboya y Niza. Y Piamonte empieza a provocar a Austria y dice: hasta aquí hemos terminado, te declaro la guerra. En 1859, Austria le declara la guerra a Piamonte y Francia le declara la guerra a Austria. Y se producen las batallas de Magenta y de Solferino. Y en esas batallas Austria es completamente derrotada. Entonces se producen las batallas de Magenta y de Solferino. Y en esas batallas Austria es completamente derrotada. Entonces, en esa derrota de Austria, Piamonte se anexiona Milán y Lombardia. Además, con esa anexión de Milán y Lombardia, y muchos estados centrales que dicen a Piamonte: queremos ser parte de tu unión, nos unimos a la fiesta, quédate con nosotros. Entonces el reino de Piamonte de una tajada se queda con Milán y con Lombardia, y con distintos estados centrales. Bueno, pues aquí hay un joven revolucionario, Giuseppe Garibaldi, que había luchado en América Latina por la independencia de Uruguay y que había luchado en las revoluciones del 48. ¿Y ahora qué hace? Giuseppe Garibaldi recorre el sur de Italia con sus seguidores y lleva una camisa roja. Sus seguidores eran apodados las 1000 camisas rojas. Entonces, ¿qué hace Giuseppe Garibaldi? Hace una marcha por el sur de Italia para derrocar a la monarquía borbónica que reinaba en el reino de las dos Sicilias. Y va proclamando la unidad de Italia, va proclamando toda esta unidad italiana, anexionando las Sicilias y Nápoles, o sea, todo el sur de la península, al reino de Piamonte, que ya se estaba quedando con el norte de Italia. O sea, ya casi podemos hablar de Italia, solo faltaba Venecia. Y los estados pontificios, a donde se dirigía Giuseppe Garibaldi, se dirigía a Roma. Bueno, Víctor Manuel II, rey de Piamonte, llega antes a Roma. ¿Y qué hace Garibaldi? Le dice: el sur de Italia que acabo de conquistar es para ti, Víctor Manuel II. Te reconozco como rey, aunque soy republicano, te reconozco como rey, ya que el objetivo era principalmente la unificación. Estamos en 1860 y en el año 1861 se convoca un parlamento en Turín, nombrando a Garibaldi representante en el mismo, y reconocen a Víctor Manuel II como primer rey de Italia. En el año 1866, 5 años después de esto, recordemos que hubo guerra entre Prusia y Austria. Y recordemos que habíamos dicho que en esa guerra Austria es derrotada, y como Piamonte ayuda a Prusia, ahora Piamonte se queda con Venecia, o sea, el territorio del Veneto. Así que ese cachito del norte que les quedaba por visitar ya se lo queda, faltando solo los estados pontificios. Y ya en 1870 Víctor Manuel toma Roma. ¿Quién controlaba Roma? El Estado Vaticano, o sea, la Iglesia Católica. Así que empieza un conflicto a partir de ahora entre la Iglesia Católica y el Estado italiano, que le llaman la cuestión romana y que no se resolverá hasta 1929. Y con esa toma de Roma por Víctor Manuel II es la proclamación de Roma como capital de ese nuevo estado que era Italia, y termina la unificación de Italia como un nuevo estado unificado. Para finalizar, en conclusión, es que todos estos factores, los cuales se presentaron para que Alemania e Italia se unificaran, fue todo un proceso el cual se tuvo que llevar a cabo entre dichas dos naciones, las cuales eran Italia y Alemania, ya que a inicios Alemania pasó por varios nombres. Al inicio era la Confederación del Rin
y posteriormente se le denominó Alemania, lo que hoy conocemos. Es por ello que la historia es indispensable, ya que nos permite saber el origen de diversas cosas las cuales existen en la actualidad. Y en el caso italiano, también se tuvo que pasar un proceso en el que estuvo presente Piamonte y Roma, ya que actualmente la capital de Italia es Roma, por lo que este conjunto de situaciones históricas nos ayudan a determinar el porqué de las situaciones actuales, y de esa manera podremos identificar qué es lo que sucedió realmente para que se le diera lugar a los nombres que conocemos actualmente como Alemania e Italia. Gracias por observar este video y espero que hayan aprendido acerca de esta unificación.